Estás en sintonía de Luxor TV y este es tu espacio Luxor Tech. Hoy vamos a hablar algo muy importante sobre el nuevo sistema financiero QFS. Vamos con los datos. Como todos ustedes saben, este canal de televisión tiene varios programas, entre ellos Luxor Tech. Tenemos a Yo Soy Juan, tenemos el programa Noticias de Luxor TV y tenemos otro que se llama Misterios Develados. Hoy estamos en este espacio de Luxor Tech y vamos a hablar del sistema QFS. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primordialmente vamos a poner esto como una historia. Hay dos bandos, uno los sombreros negros y otro los sombreros blancos. Ambos son opuestos. Uno busca el bien, la luz, la comunidad, la felicidad. El otro busca el mal, guerra, destrucción, conflicto, limitación, esclavitud. Entonces, estas dos familias viven en el planeta Tierra. Una controla al día de hoy el universo financiero a través de su sistema fiduciario, utilizando una herramienta de control que se llaman los intereses. Por lo tanto, esta familia controla a toda la humanidad. Son muy pocos, pero tienen el poder de controlar a todos a través del dinero papel. Aunque ustedes no lo crean, así de simple es. La mayoría de las personas buscan un trabajo porque quieren dinero. ¿Dinero para qué? Para comprar sus necesidades básicas y también sus caprichos. Entonces, la búsqueda de un empleo no es por el deseo de trabajar y hacer lo que a ti te gusta. La búsqueda de un empleo es solo el producto y la necesidad que tu ambiente o tu entorno te exige. Porque si vives en una barriada muy lujosa, tienes que pagar un montón de cosas. Si vives en una casa muy humilde, quizás los requerimientos son muy bajos, pero tienes necesidades de muchas cosas. Entonces siempre va a haber la necesidad de querer buscar el vil papel. Entonces, conociendo esto, estas familias de sombrero negro lo que buscan es mantenernos así siempre, atados, controlados, débiles y limitados. Entonces, la familia de sombreros blancos, que tiene también una riqueza noble basada en metales preciosos, está observando todo el tiempo que la familia de sombrero negro pues no está haciendo bien las cosas. Entonces resulta que se pierde el equilibrio. Entonces ha llegado el momento donde estas familias de sombrero blanco lo van a dar todo para que se libere a la humanidad de una vez por todas. Claro, esto conlleva un sacrificio enorme porque estas familias tienen que tumbar el sistema viejo por uno nuevo. Entonces esto es algo que quiero que entiendan. Esta es una lucha de poder gigantesca. Es una guerra entre el bien y el mal. Los países corporativos están controlados por el cabal, por estas familias de sombreros negros. Quiere decir que todo Estados Unidos es una corporación. Ahora voy a hablar de mi país. Mi país también es una corporación de los Estados Unidos, porque nuestra economía depende del dólar al 100%. El balboa que ven aquí es algo simbólico. Y esta moneda en realidad le dicen en Panamá el Martinelli. Esta monedita, quiero decirles, costó un huevo meterla en nuestro país. ¿Por qué? Porque la corporación no quería que esto entrara a Panamá. Entonces el presidente creó esta moneda que al día de hoy todavía está en circulación para tener que salir un poquito del sistema y no depender tanto del país del norte. En el sentido de que los dólares se dañan muy rápido. Y ahí hay un negocio porque miles y miles de dólares que se dañan son canjeados por dólares nuevos y tiene un costo enorme al país. Entonces Martinelli se le ocurrió la idea de hacer monedas de un balboa en este tipo
metálicas todavía están funcionando. Imagínense ustedes cuántos años lleva esta moneda en circulación. Cuando a Martinelli se le ocurrió hacer una de $5, allí vino el problema. Automáticamente saltaron las alarmas y la Reserva Federal de Estados Unidos les dijo: donde ustedes continúen haciendo eso, le vamos a quitar el dólar. Entonces no nos tocó más que agachar la cabeza y seguir consumiendo el dinero papel de la Corporación del Norte. Entonces ya ustedes observan la clase de control que hay. Básicamente esta familia controla pues a todo un país, a una nación. Estamos controlados por esa corporación súper gigantesca que gracias a Dios en octubre se eliminó y ahora va a ser la República de los Estados Unidos. Ahora bien, las cosas se complican para la República de Panamá, porque ¿qué va a pasar cuando venga la ley GESARA y venga la revaluación? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Como todo está basado en el dólar, si la República de los Estados Unidos logra lanzar el dólar que se llama arcoíris y que viene directo de las arcas de ese país, desconectado totalmente de la Reserva Federal, bienvenido sea ese dólar arcoíris a la República de Panamá. Entonces Panamá será como una extensión de la República de Estados Unidos, porque si el dinero es algo que nos conecta, entonces Panamá siempre ha sido parte de los Estados Unidos. ¿Esto te abre un poco la mente? Bueno, quiero decirte que siempre hemos estado conectados con Estados Unidos. Quiero decirles que fui a Long Island en el año 2000 y pude observar un mapa de los maestros ascendidos donde aparecía el país del norte todo en amarillo y el país de Panamá en amarillo también. Y yo le pregunté a los instructores de ese entonces qué significaba eso. Ellos nos decían que Panamá tiene una conexión especial con el país del norte. Ya sabemos históricamente que esta conexión viene por el Canal de Panamá, pero aunque ustedes no lo crean, hay conexiones invisibles que no vemos. Aquí en Panamá hay una cantidad de militares escondidos vestidos de civil, con familias y todo. Y estas personas están aquí haciendo un trabajo invisible. Si sucediera cualquier cosa, cualquier problema de, ya ustedes saben, de la tercera W, automáticamente estos militares van a salir de donde ustedes menos lo imaginan y van a proteger el Canal de Panamá, punto estratégico del país del norte. Si el Canal de Panamá sufriera algo técnicamente, producto de lo que fuera, automáticamente comenzaríamos a observar repercusiones secundarias en la economía mundial. Aunque usted no lo crea, esto es así. Entonces, para evitar eso, Estados Unidos tiene conexiones invisibles de control dentro de Panamá. Sin que los panameños nos demos cuenta, quiero que sepan, esto está tan bien hecho que ustedes no tienen idea de lo que está pasando en las profundidades geopolíticas de Panamá y Estados Unidos. Por eso estos cambios enormes que se están dando van a determinar mucho cuál es el rumbo de nuestro país y de otras naciones. Ok, sigamos con lo de las familias. Estas familias blancas quieren un cambio radical. Estas familias blancas están conectadas todas con la fuente, con los maestros ascendidos, con los seres de luz que buscan el amor, la abundancia y la bendición para todos. Estas familias de los oscuros persiguen todo lo contrario, la sombra, las tinieblas, la oscuridad, todo lo relacionado a la baja vibración. Esta familia busca todo lo relacionado a la alta vibración. Como todos ustedes saben, la Tierra está pasando por un proceso de ascensión. Quiere decir que todas las familias oscuras que viven en tercera dimensión no van a poder pasar a la quinta dimensión. Para poder hacerlos, estas familias oscuras tienen que renunciar a su oscuridad y convertirse a la luz. Hay casos donde esto ha pasado. Familias oscuras renuncian a su oscuridad y se van a la luz. Eso puede pasar. Pero en la mayoría de los casos, las élites que controlan este planeta no quieren hacer eso. Entonces, las familias blancas lo que quieren hacer es que se acabe ya de una vez por todas esa limitación. Y el proceso más fácil para llegar a eso, quiero que sepan, es por la parte financiera.
Todo lo demás será arreglado por añadidura. Entonces, si tú le das riqueza a una persona que ha vivido en limitaciones y en carestía, el vivir siempre con el dinero corto, con el flujo efectivo allí bajito, estas personas ya tienen un grado de conciencia porque han vivido mucho tiempo en pobreza, generación tras generación. Entonces, al darle suficiente riqueza para toda una vida, créanme que esas almas lo van a agradecer para toda la eternidad, porque se acabaría automáticamente la pobreza, el hambre, las limitaciones, las carencias, y entraríamos en una era dorada, porque nuestro amado planeta Tierra, Gaia, lo está pidiendo. Ella va a ascender por encima de todo, y todo su cuerpo va a ser de luz. Entonces los oscuros no van a poder vivir en este planeta Tierra, y por ende muchos de ellos van a desaparecer. Muchos de ellos serán arrestados por lesa humanidad. Esto está sucediendo, quiero que sepan. Este cambio está pasando ya. Quizá muchos de nosotros no nos damos cuenta. Los medios de comunicación están controlados por el cabal. Jamás se van a dar cuenta de que esto está pasando. Por eso muchos me preguntan, pero eso no sale por ningún lado. Claro que está saliendo. Salen por ciertas redes privadas como lo son Telegram, que no tienen problema con la censura. Por acá por YouTube, bueno, hay que hablar encriptado, y por eso le estoy hablando esta historia de las familias blancas, las familias oscuras, para que ustedes puedan entender de qué se trata todo eso. El reino de las familias oscuras ha terminado. Ahora vienen las familias blancas que van a dar todo lo que tienen para que la humanidad logre la prosperidad que requieren, que cada hogar en el mundo tenga suficiente flujo de efectivo para poder comprarse una casa nueva, para poder comprarte el coche o el carro que tú siempre has soñado, tener todo lo que tú quieras. Ahora bien, vamos a hacer un alto, porque esta riqueza que nos van a dar no es una riqueza ilimitada, ¿ok? Entonces, si tú recibes una alta suma de dinero, si tú no tienes la educación financiera que enseñamos básicamente en Yo Soy Juan, a través de los módulos de educación que vende la compañía, esta compañía que está dedicada a enseñar cómo manejar el flujo de efectivo. Si tú no tienes esa educación, mi amigo y mi amiga que estás viendo este video, créeme que vas a volver a caer otra vez en las garras de la pobreza. A pesar de que viene lo que se llama la renta básica universal, eso está perfecto. pero si tú en 3 o 4 años derrochas esta fortuna que los sombreros blancos te están regalando, que es parte de su riqueza, y la gastas en cosas que no tienen sentido, vivirás entonces con la renta básica de por vida, que va a ser, no sé, 1.200, 1.500 mensuales. ¿Me entiendes? Vas a estar entonces también limitado. Tendrás todo, pero vivirás un poco limitado. Aprende y edúcate. Y una vez que estés educado financieramente, vas a poner ese dinero a trabajar para ti. Monta un negocio si es necesario para que puedas recibir ingresos adicionales. Construir un negocio nuevo con este fondo que te va a llegar te va a permitir generar flujo de efectivo natural. Esto quiere decir que el negocio que tú montes va a ser exitoso, porque como todo el mundo tiene dinero, lo único que te toca a ti es divulgar tus productos y servicios, y las personas seguirán comprando porque ya no está la limitación. Entonces cualquier persona que agarre un emprendimiento le va a ir muy bien, y además del dinero que ya tiene puede hacer mucha riqueza, pero para eso hay que ponerse a trabajar. No les voy a decir que por ahí van a estar más de 4 vagos que no van a hacer nada y se van a dedicar pues a derrochar esa fortuna. Cuando ya no les quede nada, dirán entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, vendrá entonces la renta básica universal y te conformarás con tus $1,000 o $2,000 al mes que darán de por vida a todos los seres humanos. Aquel que tenga un negocio e hizo un imperio seguirá recibiendo también su renta básica universal, porque a todos nos va a tocar por igual esa renta básica universal. No va a existir más la pobreza. Quizás no tendrás las grandes cosas porque derrochaste todo tu dinero, pero no te va a faltar nunca ese flujo de efectivo. Dios Padre Madre quiere que la humanidad esté libre de toda deuda, libre de toda esclavitud financiera, libre de toda limitación,
porque eso no permite que nuestro ser se desarrolle. Estar buscando el vil papel todos los días nos quita la atención de nuestra presencia yo soy, porque si no has resuelto los 3 golpes, si tú nada más comes una vez al día o no comes, ¿qué atención vas a poder poner tú en la presencia de Dios? ¿De qué manera te vas a conectar tú a tu divinidad si tú estás viendo cómo resuelves porque el estómago no te deja vivir? Ya me están comprendiendo lo que está sucediendo. Si esta nueva edad dorada lo que persigue es el desarrollo espiritual de todos, que tú puedas desarrollar todos tus dotes artísticos, hacer las cosas que siempre te han gustado, entonces tú no puedes ser un esclavo del dinero y trabajar por el dinero, porque entonces no vas a tener vida. Se te va a acabar y cuando llegues al final dirás, esto era todo. Cónchale. Esa no es la idea de Gesara y Nesara. Lo que persigue este proyecto gigantesco es la libertad en todos los aspectos para el ser humano y que podamos entrar entonces a las grandes ligas. ¿Y cuáles son estas grandes ligas? Conectarnos con todo lo que existe en este universo. No somos los únicos aquí. Existen los hermanos galácticos, los hermanos mayores, los maestros ascendidos. Existen los seres de luz. Vamos a conectarnos con todos ellos para aprender y avanzar y ser parte de esta nueva era de seres luminosos que lo que persiguen es más luz, más conocimiento y más servicio. Bueno, si esta información te ha gustado, por favor te voy a agradecer mucho que me regales un me gusta, que actives la campanita de notificaciones y que te suscribas al canal, que es completamente gratis. Nos vemos pronto.